Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Hospitales alrededor del estado están enfrentando un aumento en casos de COVID-19 y dicen que necesitan más personal para cuidar de estos pacientes. En cifras reveladas por el estado, el Valle de San Joaquín tiene muy pocas camillas disponibles en su área de unidades de cuidados intensivos. Funcionarios de salud en el Valle dicen que los recursos disponibles durante el verano ya no están a su disposición. Unfortunately, now because the surge is being felt nationwide and in other areas of the country, not just in California, that those resources are very sparse. El estado anunció que espera el abrir el centro alternativo para cuidado en Porterville este lunes. Esa locación cuenta con 123 camillas adicionales. También esperan el poder enviar más personal a los hospitales. Y no se implementarán multas por llevar a cabo reuniones en residencias en Fresno. Concejales de la ciudad decidieron el retirar la enmienda de la agenda durante una reunión especial este martes. El concejal Luis Chávez dice que el ayuntamiento necesita más tiempo para revisar el lenguaje de la propuesta. La enmienda prohibiría las reuniones de 15 o más personas en una residencia. Violadores podrían enfrentar una multa mínima de $1,000. Por su parte, el desfile anual navideño en el centro de la ciudad de Fresno ha sido cancelado. El desfile estaba programado para este sábado, pero debido a la orden de quedarse en casa, organizadores decidieron que era mejor el esperar para el próximo año. Y hablando de cancelaciones, la Universidad Fresno Pacific ha cancelado su ceremonia de graduaciones para este sábado debido a la nueva orden. La universidad cuenta con 560 graduados representados. Artículos que iban a ser otorgados serán enviados por correo. Y la empresa Foster Farms ha revelado que cerca de 200 de sus empleados de su locación 19. En las últimas 2 semanas, de acuerdo a la compañía, el lugar cerró este fin de semana para poder llevar a cabo una limpieza profunda y reabrió este martes. Funcionarios de salud del condado de Fresno hablaron sobre este brote de casos durante una conferencia de Zoom. They saw increased cases the week leading up to Thanksgiving, which caused them to do more targeted testing. Por medio de un comunicado, Foster Farms reveló que muchas de esas personas diagnosticadas no contaban con síntomas y que están llevando a cabo pruebas en otras locaciones en Fresno. Al sur del estado, un juez federal de Los Ángeles está dando el helado a restauranteros en relación con sus servicios al aire libre. En una decisión tentativa, el juez dijo que funcionarios del condado de Los Ángeles no comprobaron el riesgo cuando decidieron detener los servicios al aire libre el mes pasado, y si planean el extender esta orden, el Departamento de Salud Pública del condado tiene que realizar un análisis de riesgos. I completely understand indoor. It makes sense, right? Indoor, I got it. You know, there is, but outdoor, with the breeze and with the continuous circulation of air, there's no reason why to really shut down outdoor. The judge said that it is a failure of government that in 9 months, the county, the state, nobody has done any research into whether outdoor dining specifically contributes to a rise in COVID cases. Por el momento, restaurantes aún no pueden seguir con sus servicios al aire libre. El condado de Los Ángeles continúa bajo una orden de quedarse en casa hasta el 27 de diciembre. Por otro lado, un número de multas no detendrán a esta iglesia en San José de llevar a cabo sus servicios religiosos esta época festiva. Calvary Chapel ha ofrecido sus servicios cada noche durante la pandemia, esto a pesar de las órdenes implementadas por el Departamento de Salud de no llevar a cabo reuniones grandes. El condado de Santa Clara presentó una demanda contra la iglesia por esas violaciones. La iglesia enfrenta una multa de más de $2,000 por cada infracción. I respect the judge. He has got a hard, difficult position to be in because, you know, he's looking at the newspaper and hearing about cases rising and et cetera. And granted, representantes de la iglesia dicen que planean apelar la decisión en una corte federal.
Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fax para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan al valle. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, tenemos más nubes hoy, temperaturas todavía por encima del promedio y un poco nebloso en el Valle Central y no podemos ver los edificios en el centro de la ciudad de Fresno ahora. 67 grados en Fresno, pero mira Lemoore, 74, muy cálido ayer. 58 en Madera, 59 en Merced, 58 en Los Banos. Sí, el norte del valle es un poco más fresco porque tenemos un poco más nubes allá esta tarde. Temperaturas va a estar un poco frío esta mañana, mañana en la mañana. Temperaturas va a estar frío, un poco más frío porque los cielos están despejando para esta noche y mañana, mayormente soleado y temperaturas todavía por encima del promedio. 33 grados en Hanford, 35 en la mañana en Visalia, en la tarde 65 en Madera, 64 en Merced, 67 en Los Banos. Y para los próximos 7 días, un poco más nubes este fin de semana y temperaturas va a estar un poco más fresco, 58 el viernes, 57 el sábado y nuestra oportunidad mejor para lluvias va a estar este fin de semana, pero esa oportunidad es muy pequeña. Desiree, regreso contigo. Una pequeña oportunidad. Gracias, AJ. El Departamento de Policía de la ciudad de Kingsburg ha revelado más detalles sobre el presunto responsable de atropellar a un capitán de bomberos. Oficiales informaron que el capitán Kevin Clark se encontraba respondiendo a una llamada este martes en el área de la avenida 10 y la calle Ventura cuando fue atropellado por un sujeto que huyó de la escena. El vehículo arrojó al capitán al aire y terminó golpeando un poste de teléfono. Autoridades creen que el casco de Clark ayudó a salvarle la vida. La policía ha dado a conocer estas imágenes del posible auto. Se cree que el vehículo es un auto Mazda de 4 puertas. Oficiales han descrito al sospechoso como un hombre blanco o hispano entre 20 a 40 años de edad con pelo corto. Si usted reconoce este vehículo o tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía de Kingsburg. En otras cosas, el Departamento de Policía de la ciudad de Visalia investiga un tiroteo que dejó a 3 personas lesionadas. El hecho se registró este martes por la noche en el centro comercial Mary's Vineyard, cerca de la área de Ben Maddox. Al llegar a la escena, oficiales encontraron a 3 individuos baleados en el estacionamiento enfrente del negocio Little Caesars. Las víctimas fueron llevadas al hospital Cowell Delta. Autoridades informaron que se espera que esos involucrados se recuperen de sus heridas. Aún se desconoce el motivo de la balacera. Oficiales no cuentan con una descripción del sospechoso. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía de Visalia. Por otro lado, un hombre del área de Winton fue arrestado tras apuñalar a su padre durante una discusión, de acuerdo a la oficina del alguacil del condado de Merced. El crimen se registró en la zona de Jones Road. Al llegar a la escena encontraron a la víctima de 55 años apuñalado. El sospechoso, identificado como José Andrade, de 29 años, había huido de la escena, pero luego fue localizado. Andrade se encuentra detenido en una cárcel del condado de Merced. En otros temas, no olvide que esta temporada navideña puede brindarle la luz de esperanza a un pequeño en el sistema de cuidado de crianza en el Valle. En estos momentos, está recaudando regalos para estos menores. Solamente tiene que visitar uno de los negocios participantes que cuentan con un árbol navideño decorado con tarjetas que tienen una lista de los regalos para estos niños. Debido a la pandemia, este año personas también tienen la opción de comprar un regalo por medio de Amazon y puede donar a esta organización visitando kyjo.org. Y la demanda de árboles navideños está causando una escasez en granjas. Algunos granjeros dicen que nunca habían enfrentado esto a principios de la temporada e incluso algunos ya cerraron debido a que no cuentan con más árboles para esta Navidad. I would say our phone started ringing off the hooks probably 2 weeks prior to Thanksgiving, which has never ever happened in the history, I think, in our 11 years of being in business. Algunos dicen que posiblemente los incendios en Oregon afectaron el número de árboles que existen y otros dicen que la pandemia tiene mucho que ver con lo que sucede.
Un artista en Kansas City quiere limpiar por completo al 2020. Es por eso que decidió el decorar su residencia esta Navidad con papel higiénico. Matt Lysak dice que decidió decorar de esta forma como manera de sonreírle a un año lleno de sorpresas y dice que sus vecinos aprecian su creatividad. Y esta es una imagen por aire del evento de las luces navideñas Christmas Tree Lane en Fresno. Las tomas pertenecen a la oficina del alguacil del condado de Fresno. Se puede ver la fila de autos desde las avenidas Shields hasta Shaw. Autoridades le piden a todos el tener paciencia y el respetarse mientras naveguen por ese tráfico para poder disfrutar de estas bonitas luces. Y al sur del valle, este viernes a domingo, personas podrán disfrutar de luces navideñas por auto, incluso pequeños podrán entregar sus cartas de Papá Noel y para esos que les gustaría donar un juguete también lo podrán hacer. El evento sucederá en la calle Acres, cerca de la avenida Tulare, en la ciudad de Visalia, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Así que si no tiene nada que hacer este fin de semana, ahí tiene otro evento completamente gratis de luces navideñas. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por centralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.